Bien, quiero compartir el mensaje de esta noche que es discipulando una nación. Creo yo firmemente que estamos en tiempos pero muy determinantes para la iglesia de Cristo asumir posición en el medio en el cual se encuentra hoy la sociedad. Y no hablo solamente aquí en Brasil, si somos más directos, estamos viniendo de un tiempo muy conturbado en cuanto al tema político de la elección del presidente, ¿no? Ya se ha elegido un presidente, ahora el próximo presidente va a ser Lula da Silva, pero aún si ustedes perciben en el ambiente hay mucha inconformidad, hay mucho enfrentamiento, y esto no solamente es aquí en Brasil. Esto es en varios países, sin ir más lejos a nuestro país, de la cual todos aquí somos mayoría, Bolivia. Ahora se están enfrentando ahí en Santa Cruz con un paro de no sé cuántos días ya, exigiendo el censo y otros intereses de por medio. Entonces vemos que hay hoy por hoy la sociedad, la gente en sí está muy dividida en dos polos extremos, ¿no? Y esto hace que las personas se dividan. Y la iglesia, nosotros la iglesia del Señor, por mucho tiempo hemos estado omisos ante esta situación. Hemos estado omisos y triste y lamentablemente hemos visto nuestro enemigo de manera equivocada. El plan de Dios siempre ha sido uno: establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y lo ha hecho a través con éxito de su Hijo Jesucristo y de la iglesia. Si no te olvidas, Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la iglesia? ¿Quién puede decirme en base a estos versículos? Pregúntale que está a tu lado. ¿Cuál crees que es el objetivo principal de la iglesia? Hacer cultos, hacer reuniones. ¿Es eso? Congregarnos los domingos aquí, cantar, recoger ofrendas. Eso sí es el objetivo principal de la iglesia. Tener mucha plata. Enseñar la Biblia hace parte, pero el objetivo principal de la iglesia es hacer discípulos en las naciones, discipular naciones. Este es el objetivo principal de la iglesia: establecer el reino de Dios aquí en la tierra, discipulando a las naciones. Entonces, esta tarea le entrega a Jesucristo a su iglesia. Mírale al que está a tu lado, dile: tú eres parte de esta iglesia. Somos parte de esta iglesia. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Tomando como ejemplo a Jesús y la iglesia primitiva. Y sabes, me sorprende y me cautiva la forma en la cual Jesús implementa esta misión de realmente conquistar las naciones para el reino de Dios, de establecer discípulos en las naciones, tomando ejemplos del sistema de gobierno, del sistema de justicia y del sistema de cultura de su época, del tiempo en el cual Jesús vivía. El tiempo en el cual Jesús vivía, quienes gobernaban y sojuzgaban las colonias judías eran los romanos. Y Jesús, de manera muy sagaz, muy sabia y muy sutil, adopta, arrebata estructuras y nomenclaturas de gobierno romanas para ejemplificar aquello que iba a ser como esencia el reino de Dios. Mi esposa, que es ingeniera de sistemas, ella podría decirlo de una manera más técnica: toma el hardware de una computadora, no sé si esto me vas a corregir, amor, pero toma el hardware de una computadora X para implantar un software a gusto del cliente. ¿Se puede hacer eso, no, amor? Cualquier computadora, y después tú tomas el software que tú quieras y lo pones. Así haya sido una computadora que se haya usado, qué sé yo, para X o Z motivo, si se le hace el reseteo correcto, se implementa un software correcto y se pone a punto del cliente, ¿verdad? Eso es lo que Jesús hizo. Y te lo voy a demostrar.
esta noche, espero que nos alcance el tiempo, pero quiero mostrarte cómo es que Jesús instituye algunos aspectos muy importantes y que pueden cambiar nuestra cosmovisión de lo que es la iglesia y nuestra misión en la sociedad. Amén. Dile que está a tu lado, estate atento, y si puedes anotarlo, porque te va a servir. Lo primero que Jesús hace es la institución de la eclesía. Y tomo este nombre porque este es el nombre original de lo que es la iglesia, eclesía. Eclesía viene del término griego, porque era una idea de los griegos, que era una asamblea de ancianos llamados a estar fuera de sus casas y reunirse en lugares públicos para comandar el progreso de una región. Era una idea de los griegos formar eclesías. Yo sé que en la Biblia este nombre eclesía está delegado a la iglesia, pero el término original para este nombre es esto: una asamblea de ancianos que se reunían fuera de sus casas en un lugar público para coordinar y determinar los avances de una región. Y los romanos, ya en la época de los romanos, ellos aprofundizan un poco más y tornan estas eclesías en lugares donde se reunían ancianos, pero para hacer la voluntad y la voz del César. O sea, se reunían estos ancianos para implementar la voz y voluntad del César. Los romanos constituyen estas asambleas de eclesías como unas embajadas o agencias culturales de Roma, o mejor dicho, del César, lejos de Roma, donde quiera que vayan, porque el imperio romano habían conquistado varios otros lugares. Entonces, estas pequeñas asambleas o grandes asambleas, de acuerdo a la cantidad de ancianos y de gente que se reunían en lugares públicos, constituían una embajada o una agencia cultural del César, la voz y voluntad del César, aún estando lejos de Roma. Sobre esta idea, Jesús dice que Él tiene una eclesía. Para comenzar, eclesía no es un término religioso, eclesía es un término político. Y Él dice: yo tengo una eclesía que va a ser representada aquí en la tierra como una embajada o una agencia del cielo. Por eso es que cuando Él nos enseña a orar el Padre Nuestro, dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Somos una embajada y una agencia cultural del cielo aquí en la tierra. Lo que Jesús no hace es instituir lo que Jesús no hace es instituir algo religioso, sino algo que en el medio ya funcionaba. Estas eclesías funcionaban como asambleas que juntaban gentes para poder implementar cultura y hacer la voz y voluntad del César. La misma cosa Jesús implementa a través de su iglesia. Y detalle: cuando Jesús comienza su iglesia o da inicio a este movimiento de la iglesia, lleva a sus discípulos a un lugar estratégico. Y ahora sí quiero que vayas conmigo a tu Biblia, por favor, al libro de Mateo capítulo 16. Esta es la institución de la iglesia. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, de hecho más precisamente le pregunta a Pedro, o mejor, Pedro responde a la pregunta que Jesús hace. Mateo capítulo 16 versículos 13 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía, mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué te digo que era un lugar específico y estratégico esto de Cesarea de Filipos? Porque Cesarea de Filipos estaba a los pies del monte Hermón. Y el monte Hermón desde los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, era un lugar conocido como un lugar pagano. Porque en este lugar se hacían sacrificios a los dioses paganos, al dios Baal. ¿Y cómo era el sacrificio del dios Baal? Sacrificaban niños. Y niños aún estando dentro del vientre de las mamás. Más años más adelante, los griegos, ya conociendo todo este concepto de un lugar pagano, de este lugar de Cesarea de Filipos, en su cultura, en su idea religiosa y en su idea esotérica de las cosas, pensaban que ese lugar, porque eran como unas cavernas. De hecho, este lugar de Cesarea de Filipos tenían como unas cuevas, como unas cavernas que se entraban hasta el fondo y eran lugares donde llegaban aguas bien profundas. Pero a manera de superstición, ellos decían que era la entrada al submundo, al inframundo, al infierno. Por eso es que Jesús habla con propiedad al ejemplificar este lugar como las puertas del Hades. Pero no solamente porque de manera supersticiosa se creía que era la entrada al infierno o al inframundo, sino por todo lo que se practicaba. Ya los romanos después habían construido un altar al César en ese lugar. O sea, en resumen, era un lugar altamente pagano, altamente cargado espiritual, de manera espiritual, de cosas negativas, del sistema del mundo con el cual Jesús se estaba confrontando, se estaba chocando. Por eso es que habla y dice, en Cesarea de Filipo comienza este movimiento que era la eclesía, diciendo: las puertas del Hades, las puertas de este sistema corrupto y malo de este mundo, no van a prevalecer contra mi eclesía. Ahora pregunto, una puerta, el umbral de una puerta, los dinteles de una puerta, ¿están en movimiento? ¿Sí? Solo si fuese una película de Disney, ¿verdad? Que los muebles se mueven, cantan. Pero no. Es estático, está quieto. Lo que está en movimiento es la iglesia. Y aquí yo vengo a confrontarte. ¿Por qué es que nos hemos quedado rezagados y omisos ante aspectos que hoy se manejan a nivel cultural, a nivel político, y la iglesia está afastado de eso? Porque la iglesia no tiene que meterse en política, ¿verdad? La iglesia no tiene que meterse en los temas culturales. Debemos respetar a todos. Pero ese no es el mensaje que Jesucristo pone desde el inicio. Porque dice: las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia en movimiento. Lo que Jesús está diciendo es que la iglesia va al encuentro de las puertas del Hades para provocar una transformación. Y como iglesia necesitamos entender esto. No somos un sistema religioso, no somos una denominación doctrinal. No, la iglesia que Jesucristo instituyó es una iglesia que está en movimiento. Y todo movimiento, para convertirse en movimiento, tiene que invertir en personas. Por eso estás aquí. Por eso pasas un discipulado. Por eso cada domingo estamos enseñándote sobre la palabra y no sobre la palabra del pastor, la palabra del apóstol, la palabra de alguien, sino la palabra del reino de Dios. ¿Puedes comprender esto? Por eso es que te llamamos y te convocamos siempre a estar yendo a un retiro, a un campamento, a un seminario, a algo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en movimientos. La iglesia está invirtiendo en gente. ¿Para qué? Para que la iglesia esté en movimiento. Una iglesia que está en movimiento es una iglesia que es semejante a aquello que Jesús instituyó ahí, en Cesarea de Filipos, su eclesía. Ahora, eso es una decisión tuya. Como Adonía, nosotros hemos decidido ser esto: una iglesia en movimiento. Y te voy a decir algo: una iglesia en movimiento genera polémica. Una iglesia en movimiento es una iglesia que incomoda a la sociedad, afecta de manera positiva, sí, pero afecta de manera negativa, incomoda al sistema religioso y principalmente afecta a las puertas del Hades. Por eso es que si no tenemos tantos problemas como iglesia, algo estamos haciendo mal. No estamos siendo en movimiento hacia las puertas del Hades. Tenemos una promesa: el Hades no va a prevalecer en contra nuestra como iglesia. Pero si no estamos incomodando al diablo,
entonces algo estamos haciendo mal. Estamos tranquilos, estamos omisos, estamos no molestos, pero también no nos molestan. Y hay muchas iglesias hoy así, que están omisos ante todo lo que está sucediendo a nivel político, a nivel cultural, a nivel de arte, a nivel de medios de comunicación, donde deberíamos estar mucho más presentes, no para levantar una bandera política, sino para establecer el reino de Dios y lo que Dios dice en relación a su justicia y a su verdad, con autoridad. Esto es lo que necesitamos hacer como iglesia. Por eso, vuelvo a recalcar, y aquí vamos a ir al próximo punto, que también me encanta mucho. La iglesia debe, diga conmigo, debo estar en movimiento. Debo ir al encuentro del Hades, porque tengo la certeza que ya tenemos la victoria. Eso es lo que Jesús dice. Continuando lo que declara en relación a su iglesia, Jesús dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, Jesús está diciendo: mi iglesia establece cultura donde quiera que vaya. Porque si la iglesia no discipula al mundo, el mundo va a discipular a la iglesia. Y eso es lo que está pasando en muchas congregaciones. El mundo está dirigiendo el sistema de cómo la iglesia debe ir. Y en realidad es la iglesia quien debe afectar al mundo con los principios del reino de Dios. Entonces, número uno, la iglesia que somos nosotros, para que les quede claro, yo no sé, y no debería ser así con todas las iglesias, pero Adonía, nuestra iglesia, diga conmigo, nuestra iglesia está en movimiento. Somos una iglesia en movimiento, generamos vida. No somos una institución religiosa meramente. A nivel jurídico, a nivel legal, por las reglas y normas de este mundo, puede que sí tengamos como título una institución religiosa, pero en esencia, en corazón, somos una iglesia en movimiento, que está dispuesta sin miedo a ir a enfrentarse a las puertas del Hades, porque tenemos una promesa: el Hades no va a prevalecer en contra de la iglesia, pero tenemos que ir a ese encuentro. Amén. Amén. Número dos, la institución de conventos o conventos, se decía en griego. Esto también, mejor dicho, para los romanos, esto también era una institución romana. ¿Para qué servía esto? Simple, para facilitar procesos jurídicos, para agilizar procesos jurídicos y legales. ¿Y cómo funcionaban estos conventos romanos? Decía la institución romana, donde 2 o 3 romanos reunidos estaban unidos ahí escuchando una causa menor de justicia o injusticia, ellos cargaban con autoridad y poder de Roma para tomar decisiones y decretar sentencias. Este era un sistema jurídico romano que ayudaba a desburocratizar, a facilitar algunos procesos de causas menores. Y no tengan que estar yendo hasta Roma, hasta las instituciones más fuertes para estar ahí con sus procesos jurídicos. No, era una forma de viabilizar de manera más sencilla, práctica, algunos procesos y algunas sentencias de justicia para el ciudadano común. ¿Cómo? Simplemente se estipulaba una persona donde tenía que reunir 2 o 3 ciudadanos romanos y ahí emitir un juicio, escuchar la causa y emitir un juicio. Y la misma cosa, viendo esto, Jesús toma este sistema, esta estructura de administración de justicia para implantar lo que te había dicho al inicio, el software del reino de Dios a través de sus sacerdotes los santos. Mateo capítulo 18, vamos un capítulo más adelante o 2 capítulos más adelante. Mateo 18 dice: de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez te digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos. Una vez más, aquí Jesús está usando un lenguaje jurídico, legal, para implantar el poder de su reino bajo este concepto, donde 2 o 3 romanos están reunidos, pueden decretar una sentencia, porque tienen el poder del César en Roma. Y si así es a nivel jurídico, Jesús decía, ¿por qué no puede ser a nivel del reino? Donde 2 o 3 ciudadanos del reino, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, y tenemos autoridad y poder, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Y todo lo que aten será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Jesús toma un sistema de su entorno, de sistema jurídico, de sistema de gobierno, para implantarlo de manera práctica a la vida de la iglesia primitiva, a la vida de los primeros cristianos. En resumen, son ciudadanos del reino de Dios, cargando autoridad del rey, reflejando la justicia y el poder del cielo en la tierra. Eso es lo que somos. Dile que está a tu lado, eres ciudadano del reino y cargas poder y autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, si pudiéramos entender esto, comencé hablándote de la institución de la eclesía, de la iglesia, y realmente como iglesia, ya te dije, estamos en movimiento, pero ese movimiento no, imagínate que tengamos que ir todos. Por eso es que muchas personas se atienen tanto, que no comprenden esto, se atienen tanto a la visita del pastor, a la visita del líder tantos, de la pastora, y creen que sin el pastor no hay poder. Creen que sin el líder de intercesión, o sin el líder de jóvenes, o sin el líder de mujeres o de hombres, no hay poder. Y la palabra de Dios es clara. Jesús dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí hay poder, mi presencia está. Es como que si yo estoy ahí, y lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Tú y yo tenemos esa responsabilidad de donde quiera que vayamos, representar el reino de Dios con poder y autoridad. Eres ciudadano del reino de Dios. Recordáselo al que está a tu lado, por favor. Dile, eres ciudadano del reino de Dios. No eres cualquier persona, y cargas poder y autoridad de alguien que es por sobre cualquier presidente de cualquier nación. Es el Rey Jesús. Y nadie tiene más poder que Jesucristo como Rey. Ningún presidente, ningún líder y gobernante sobre la faz de la tierra tiene poder semejante al menos al 1% del cual Jesús tiene. Porque Él es el dueño y creador de absolutamente todo. Y sabes, noticia, tú eres su representante. Por eso donde quiera que tú vayas, tú le has entregado tu vida a Jesús. Eres parte de su reino. Tú puedes ir con un hermano, con un compañero o alguien en tu casa mismo, donde 2 o 3 ciudadanos del reino de Dios estén reunidos en su nombre. Ahí hay poder, ahí hay autoridad. Y lo que es en el cielo puede ser en la tierra. ¿Cuántos creen eso? Entonces, esto viene para facilitar, de la misma forma como ayudaba a facilitar los procesos jurídicos, de igual manera Jesús estaba dándole como una patada al sistema burocrático religioso. Porque hasta hoy mucha gente todavía piensa así como los judíos. Porque el sistema religioso judío decía que mínimo para alguna celebración o ritual judío, ¿no? Se requería mínimo 10 personas. Y dependiendo del lugar, el Shabbat se podía celebrar en casa, pero mínimamente se requerían 10 personas. Algunos otros rituales que se requerían para la religión judía, ni siquiera se podían hacer en casa. Se tenía que ir sí o sí a la sinagoga, se tenía que ir sí o sí al templo o a un lugar específico. Y Jesús dice, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Creamos esto, hermano. Necesitamos entender de que muchas veces la gente no va a querer venir aquí a la iglesia, porque triste y lamentablemente la imagen de la iglesia está manchada, está dañada por malos representantes de su reino, por malos líderes, como en todo.
Hay personas que lamentablemente han manchado la imagen de la iglesia, y en vez de la iglesia ser un puente de conexión entre la sociedad y Dios, se ha convertido en una barrera, en un muro. Entonces vas a verlos, vas a querer traer aquí a la iglesia y no van a venir. No van a querer venir. Si van a venir va a ser por respeto o alguna vez cuando, qué sé yo, esté en algún problema. Pero fuera eso, si no está enfermo, si no está con problemas en su matrimonio o en su vida familiar, si no está, qué sé yo, ha caído en desgracia económicamente, ya no tiene nada más, está en las últimas. Si no es por esas causas, la gente no va a venir a la iglesia. ¿Qué nos corresponde? ¿Qué nos toca hacer? Ser esta iglesia en movimiento y que podamos ir a los lugares donde no hay iglesias o donde no se hacen reuniones de iglesias, pero 2 o 3 reunidos en ese lugar podamos hacer que el cielo descienda a la tierra. Esa es nuestra misión. Amén. ¿Y cómo Dios hace esto? Y esta es la tercera institución de la cual quiero hablarte, la institución de los apóstoles. Y te vas a dar cuenta que como iglesia estamos en todo este medio. Y solamente te estoy refrescando, ¿para qué? Para que de una vez por todas asumas la posición desde el pensamiento de Jesucristo y no desde el pensamiento de una religión más o una denominación más de iglesia, sino desde el pensamiento principal de Jesucristo, de establecer esto realmente como una campaña militar, como una campaña de conquista. Amén. La institución de los apóstoles, número 3. ¿Qué era un apóstol? El apóstol era un almirante de una flota de navíos. Apóstol era un término militar. Y triste y lamentablemente hoy muchas iglesias se debaten y se rasgan las vestiduras porque creen que apóstol es un término religioso y que apóstoles ya no existen y que los apóstoles solamente eran los 12 de Jesucristo y que hoy se denominan apóstoles. Entiendo perfectamente, sé como en todo hay malos representantes, hay malos apóstoles hoy que se han autodenominado apóstoles sin entender cuál es la función del apóstol, o han buscado algún tipo de cobertura donde tengan el sello de apóstol y listo. ¿Para qué? Porque creen que es un título jerárquico. ¿Viste? Decir, soy apóstol. Y triste y lamentablemente algunos han desvirtuado este concepto. Pero este concepto es un concepto militar, un término militar. Apóstol era un almirante de una flota de navíos. ¿Y qué eran estas flotas de navíos? Eran flotas de navíos con una misión: implantar cultura y estructura de Roma en lugares conquistados. Esta flota de navíos específicamente iban a lugares donde los romanos, ya por los términos militares, habían conquistado un lugar, ya era de ellos. Y la gloria de Roma no consistía en eliminarlos a todos. No llegaban a un lugar y aquí los vamos a eliminar a todos y vamos a poseer la tierra. No. La gloria de Roma estaba en ¿qué? En convertir ese lugar de sus tradiciones, de su cultura, de su religión, a las tradiciones, a la cultura y al sistema de gobierno de Roma. ¿Y cómo hacía esto? Justamente a través de enviar esta flota de navíos cargadas de personas y de recursos materiales, recursos humanos y recursos materiales. Estos navíos o esta flota de navíos estaba cargada de gente especialista en construcción, en arquitectura, en ingeniería de aquella época, porque tenían la misión de ¿qué? De llegar a ese lugar y reconstruir la ciudad o adaptarla o transformarla así como era en Roma. Por eso es que si tú vas a aquellas regiones, quienes van a viajar a Israel, van a viajar a esas regiones de todos los lugares donde los griegos y los romanos habían conquistado, mucha de la estructura arquitectónica es similar. Aunque eran y son culturas diferentes. ¿Por qué? Porque el gobierno, o porque el sistema de conquista de Roma era a través de estas flotas, reconstruir la ciudad a imagen y semejanza de Roma. Y no solamente a nivel arquitectónico, en cultura, en pensamiento, en música, en arte y aún en religión, habían personas especiales. Habían personas dedicadas en estos aspectos que llegaban a esos lugares y les enseñaban a las personas. Implantaban cultura, implantaban arte, implantaban religión
implantaban aquellos dioses, por eso es que se hacían altares y todo el sistema religioso romano se podía implantar. Por eso es que estas flotas de navíos llevaban gente que hacía este trabajo y llevaban recursos materiales, financieros. Todo lo que se requería para construir lo llevaban. ¿Y quién estaba a cargo de estas flotas? El apóstol. El apóstol era quien coordinaba. El apóstol era quien tenía que hacer que todo esto se ejecute. Tenía que coordinar el recurso humano y el recurso financiero para que así se pueda implementar en ese lugar donde se había conquistado. Este es el término militar que Jesús utiliza justamente para la institución de sus apóstoles como misión. Una misión de coordinar justamente lo mismo, recursos humanos y recursos materiales, para implementar la cultura del reino de Dios en los lugares donde son enviados. Porque apóstol quiere decir esto, enviado también. ¿Se dan cuenta? Que más que un término religioso es una función tan determinante que no solamente abarcaba a los 12, sino que comenzó con los 12 y se extiende a lo largo de la historia con otros hombres de Dios, a los cuales Dios elige justamente para darles esto: recurso humano y recurso material. Y créeme, hay muchos líderes de hombres de Dios que sin tener el título de apóstol hoy están asumiendo este mismo papel, porque es lo que Jesús ha instituido. Apóstoles que tenían la sabiduría, que tenían el compromiso y el llamado de justamente hacer esto. Lugar conquistado, lugar donde son enviados, se establece la cultura, se establece el sistema de gobierno, el sistema de justicia del reino de Dios. ¿Y ustedes no perciben que estamos haciendo esto como Adonía? ¿Qué es lo que el Señor nos ha entregado a lo largo de estos años? ¿Ustedes creen que estamos jugando a la construcción allá en Adoniacá para tener un sitio bonito? No. Todo eso tiene un fin, tiene un llamado: establecer el reino de Dios. Y vaya que lo estamos haciendo. Vaya que lo estamos haciendo. Por eso es que realmente el trabajo es arduo, pero estamos en el camino correcto. Qué bueno que estamos en este mover apostólico, que más allá que un término religioso, vuelvo a recalcarte, es un tema de función y creo que hasta más ousado aún, una función militar. Y qué responsabilidad tienen estos hombres de Dios. Mira, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 versículo 19 dice lo siguiente, te lo voy a leer. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es Jesús diciendo: yo también voy a tener mis almirantes que van a llevar y ejecutar el plan celestial en la tierra a través de constructores y colaboradores. ¿Dónde están esos constructores y colaboradores aquí? Eso somos nosotros. Llegando a lugares donde gente se va a convertir en ciudadanos del reino de Dios y va a vivir de una forma celestial. Es para esto. Tú sabes la cantidad de gente que ha ido al sitio y que viene aquí a la iglesia y ha sido alcanzado a través de estructuras que como iglesia se han ido construyendo para alcanzar a los perdidos. En un tiempo nuestros apóstoles han usado los medios de comunicación para llegar a personas con el mensaje de Dios, con el mensaje de salvación, y mostrarles una nueva forma de vivir. Y han llegado a los pies de Cristo. ¿Cuántas familias van al sitio hoy? Y a través de cada actividad que hacemos, reciben restauración, reciben una nueva forma de vivir, se convierten en ciudadanos del reino de Dios y pasan a ser miembros de la familia de Dios. Es esto. Iglesia, necesitamos seguir moviéndonos en este camino, en este mover apostólico de conquista.
Y mientras tengamos este pensamiento y mientras ustedes entiendan que el llamado de Dios para nuestro líder hoy, nuestro apóstol, es recursos humanos, recursos financieros, ¿para qué? Para implementar cultura donde vayamos a conquistar. El ambiente, la estructura, la atmósfera tiene que cambiar. Por eso construimos, por eso trabajamos, por eso estamos en movimiento, no estamos parados. Y créanme, no podemos estar parados. Amén. Amén. ¿Qué más? Ya para ir terminando, número 4, la institución de las mesas de la cena. ¿Qué es esto? Casas o familias. Hechos capítulo 2, versículos 42 en adelante, dice la palabra de Dios. Y esto yo quiero tocarlo para reforzar algo que ya como iglesia vamos a volver a hacer y necesitamos hacerlo, porque a partir de aquí fue el crecimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 2, y te voy a decir por qué tan importante es esto lo de las casas y las familias. Hechos capítulo 2, versículos 42 en adelante, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los primeros apóstoles, los primeros líderes de la iglesia consiguieron convertir cada casa en una iglesia, cada mesa de cenar, cada mesa de comida en un altar, en un púlpito, donde ¿qué? Se discutía la palabra de Dios. Los hombres, la gente que se convertía iba a las sinagogas, claro que sí. Los apóstoles los llevaban a las sinagogas, les enseñaban sobre los principios del reino de Dios. Pero ¿qué es lo que las familias hacían? Llegaban a la casa, porque siempre se sienta a la mesa, ¿verdad? La familia para compartir. El lugar y el momento en el cual por lo menos más comparte la familia es a la hora de la cena. En el almuerzo alguno está en su quehacer, está en su trabajo, pero a la noche papá llega a la casa, mamá llega a la casa, los hijos llegan del colegio y se sientan a cenar. ¿Y qué es lo que hacían? Discutían todo lo que se enseñaba en las sinagogas. Hablaban sobre los asuntos del reino, sobre doctrina. Porque te voy a decir una cosa: cuando vos venís aquí los domingos, como reuniones como esta de jueves, lo que tú recibes es información. Y la información, los psicólogos que explican esto, la información tú la almacenas en un lugar de tu memoria, de tu cerebro, donde es un banco de memorias a corto plazo. La información llega, pero también se va, porque no consigues. Si es solamente información, es mucha información, y ahora más que nunca. Porque tenés esta información, pero vas a salir de este lugar, y cuando vayas volviendo a tu casa en el ómnibus ya vas a tener otra información, porque vas a ver tu Facebook, vas a ver las noticias, y esa información está todavía ahí, empujando a aquella que ya está sobrecargada en tu cerebro. Memoria a corto plazo. Para que esta información se convierta en conocimiento, necesita tener un procesamiento, procesar la información. Y esto es lo que se hacía en las casas. Eso es lo que hacían en las familias, en los hogares. Imagínate, las familias reunidas, compartiendo el pan, compartiendo el vino, compartiendo el alimento y hablando sobre lo que habían aprendido en la sinagoga. Esto es lo que nos está faltando hoy en las casas, familias. Y no solamente porque tengamos que establecer células o casas de paz, que es lo que tenemos que hacer, claro que sí. Pero esto es la responsabilidad de cada padre de familia, de cada madre de familia. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos están siendo adoctrinados en los colegios. Están siendo adoctrinados de manera perversa por los sistemas corruptos de este mundo. Líderes populistas se están levantando en las naciones que a través de conceptos ideales
que no son del reino y de manera sutil están inmiscuyendo sus principios en las escuelas, en la cultura, en la televisión, en el arte, y bajo el tema de libertad de expresión, y eso están recibiendo tus hijos. Cosas que ellos están discutiendo entre sus compañeritos. Y no te olvides, vos piensas que lo vas a resolver trayéndole un día a la semana, un domingo aquí a la iglesia, donde otros 5 días a la semana están siendo adoctrinados de esa forma. Porque hoy el colegio, al menos el colegio fiscal, el colegio que es público, ya no es sistema de garantía de enseñanza buena. Triste y lamentablemente ya no van a enseñar, ya no van a aprender matemáticas, educación. No, pregúntale lo que aprenden tus hijos en el colegio. Al contrario, parece que van a desaprender principios y costumbres correctas, educación, ética. Habla con tus hijos. Todo lo malo lo están aprendiendo en el colegio. Y una vez a la semana queremos que venga aquí la maestra de la escuelita de educación, Harlan, y todo lo que son de equipos de adonia. Quieres que los concertemos aquí con una oración. No funciona así. Van a escuchar, claro que sí, lo que se habla de la palabra de Dios, pero el lugar donde esa información va a ser procesada, o bien desechada, o bien plantada y fundamentada, es en tu casa. Es en la mesa de tu casa. Por eso yo les llamo hoy la atención a todos los padres de familia. Cada vez que se sienten a la mesa para compartir un alimento, y esto va aún para mí, para mi esposa, apaguen la televisión. Y mientras comparten el alimento, hablen de las cosas del reino, de aquellas cosas que ustedes quieren implementar como principios para sus hijos, y háganlo una y otra vez, porque eso también es estratégico. Imagínate cuántas veces comemos al día. Mínimo un desayuno, un almuerzo y una cena, ¿verdad? Tenés 3 oportunidades para implementar principios del reino de Dios, principios que le van a servir para la vida, que van a ser conocimiento, y así vas a tener hijos firmes, fuertes y determinados para enfrentarse a las puertas del Hades. Porque si no, vamos a estar siempre viéndoles: ay, no, es que la tentación es muy fuerte, no, es que no puedo, es que el otro. Y tenemos hoy cristianos flacos, cristianos miedosos, cristianos que no quieren asumir su posición, y estamos huyéndole a todo. Ya no nos atrevemos a hacer lo que los antiguos cristianos hacían con fervor, con audacia, con tenacidad. Hermanos, necesitamos implementar cada casa como una iglesia, cada mesa de comida como un púlpito para predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos van a asumir esta responsabilidad? Hoy mismo volví a tu casa, mañana comenzá a hablar de los asuntos del reino de Dios, de lo que se predica aquí, de lo que has escuchado de un mensaje. Llévalo a tu mesa, discutilo, hablalo, conversalo. Así vas a implementar conocimiento en tus hijos, en ti mismo, porque tú vas a ser el pastor. Aquí yo soy el pastor, aquí el apóstol es el pastor quien predica, pero en tu casa, en tu mesa, eres tú el pastor. Y tú vas a ser confrontado en preguntas: ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué el otro? ¿Por qué? Y ahí es donde vas tú a comenzar a asumir responsabilidad. Porque a lo mejor lo que tú escuchas también aquí es: entra por aquí, un cachito se queda aquí y se va por acá. Información. Y estás viendo, hay otras cosas que te van ensuciando la mente. Mala información. Hoy, con todo lo que los medios de comunicación manejan a su antojo, ni siquiera pasan la información como es, la tergiversan para sus fines. Y tú estás consumiendo esto, de noticias aquí de Brasil, de noticias de Bolivia. Por eso es que esa información te manipula a ti y te hace de un lado, del lado que la información quiere, te alimenta de eso, y por eso odias a Lula, o por eso odias a Bolsonaro, por eso lo odias a Evo o lo odias al Camacho, porque la información te manipula, no la procesas, recibes y como es a corto plazo, lo que último que te ha quedado, eso es lo que ya. Hermano, necesitas procesar la información y necesitas enseñarles a tus hijos a justamente esto, adquirir conocimiento y sentar bases, porque la vida no es fácil. La vida va a ser dura y no siempre vas a estar con ellos. Y lo que se viene de que en un futuro es mucho más desafiante aún. Lo que tus hijos van a ver, lo que tus hijos van a vivir, lo que mis hijas pequeñitas van a vivir, es mucho más fuerte de lo que hoy estamos viviendo como sociedad. Y hay que prepararlos para eso. No como militantes de un partido político, iglesia, sino como ciudadanos del reino de Dios, llenos de poder y autoridad,
siendo parte de esta iglesia en movimiento que se enfrenta a las puertas del Hades. Amén. Por eso en tu casa tienes una misión. En tu casa, familias, y algunos tienen el privilegio de en sus casas, en familias, albergar familia extendida, trabajadores, qué sé yo, algunos primos. Con ellos siéntense, háblenle de Dios. No esperen que aquí nosotros digamos, bueno, ahora estamos inaugurando otra vez las casas de paz. No, eso es un trabajo que ya tienes que hacerlo tú. Ya vamos a activar nuevamente las casas de paz, las células, las reuniones en familias. Y va a ser de un sistema tal vez un poco más agresivo, pero desde ya tú eres responsable, eres pastor de tu hogar. Papá de familia, mamá de familia, eres pastora de tu hogar y tienes responsabilidad con tus hijos. Para que en un futuro ellos sepan elegir bien su gobernante. Para que ellos tengan participación ciudadana. Para que ellos tengan participación en la cultura, en el arte. Y no crean que solamente servirle a Dios es ser pastor, es ser misionero, es ser profeta. Que sí, es una misión, es un llamado específico para algunas personas. Pero hay otros que tienen que estar en sistemas de gobierno. Hay otros que tienen que estar en cultura. Hay otros que tienen que estar en medios de comunicación y de manera efectiva. No predicando el evangelio de Dios con palabras, sino con ejemplo, con leyes justas, con arte y contenido correcto, pero con bases en la esencia, en el corazón de ser ciudadanos del reino de Dios, que no se inclinan ante otros dioses. Amén. ¿Dónde se aprende eso? En la familia, en la casa. Por eso tienes un papel fundamental. Y sabes, esto es una tarea difícil. Lo es. Jesucristo dijo, yo no vine a implementar paz. Yo vine a que se enfrenten padres contra hijos, hijos contra padres. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a tu casa y a lo mejor no todos en tu casa son cristianos o tienen los pensamientos o el criterio de base de vida del reino de Dios, vas a crear polémica, vas a crear confronto, te vas a enemistar, no te van a entender. Pero no desistas hasta la conquista de tu casa, de toda tu familia. A tus hijos no les va a gustar probablemente, y como papá tienes una ventaja: nadie se mueve hasta que termine aquí con la autoridad del padre. Pero tal vez a ti como hijo te va a costar un poco más, pero no desistas. Tienes el poder y la autoridad del cielo. Amén. Posicionate. Y por último, ya para orar, el mercado de trabajo, la institución del mercado de trabajo. Jesucristo jamás se centró únicamente en traer a la gente aquí a la iglesia. Necesitamos influir, necesitamos ser influencia como iglesia y generar movimiento y acción en nuestro mercado de trabajo. Y mercado de trabajo es todo aquel lugar donde no es la iglesia o es tu familia. Me refiero a donde tú trabajas, donde tú estudias, donde tú frecuentas socialmente y no es la iglesia y no es tu familia. Ahí es donde necesitamos ser luz. Mira, Hechos capítulo 3 habla del milagro de la curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien se ponía cada día a la puerta de afuera del templo para que pidiese limosna. ¿Y qué hacen? Pedro y Juan lo sanan. Versículo 6 dice eso: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha los levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahora, este milagro preparó el ambiente ¿para qué? Para que luego Pedro se levante y haga una predicación del evangelio poderosa y miles se conviertan a Jesucristo. Pablo más adelante en Hechos capítulo 20, en Hechos capítulo 19, mira, esto me impresiona, y eso es lo que va a suceder y tiene que suceder contigo. Dile, esto tiene que suceder contigo, dile que está a tu lado. Va a ser raro, pero este es el poder de Dios. Mira, Hechos capítulo 19 versículo 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, y de tal manera aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Tienes idea de esto? ¿Sabes de qué trabajaba Pablo? En el capítulo 20, versículo 34-35, Pablo dice:
Yo no he tenido que pedir limosna, yo no he tenido que estar codiciando dinero. Yo he trabajado. ¿Y de qué trabajaba Pablo? Él hacía tiendas, era costurero, así como vos. Solo que en vez de costurar ropa, costuraba tiendas. Hacía tiendas. Y imagínate, Pablo, a la par de estar predicando el evangelio en su lugar de trabajo, la gente iba, le contaba sus problemas, le contaba sus necesidades. Imagínate Pablo diciéndole: mira, a ver, este es mi delantal, llévatelo, ponlo sobre el enfermo. Y lo llevaba a su casa, lo ponía sobre el enfermo y el enfermo se sanaba. Estaba tal vez con su chaqueta y decía: por favor, Pablo, mi hijo está así todo endemoniado. A ver, toma, no puedo ir ahorita porque tengo que terminar este pedido de la tienda, pero llévate aquí mi chaqueta. Y lo ponía sobre su hijo endemoniado y su hijo endemoniado estaba libre ya. ¿Tendrías la osadía de tú hacer eso? Pucha, justo ahorita tengo que entregar un pedido, hermano. Si no entrego ese pedido estoy fregado. Pero, toma, llévate mi bufanda, llévate mi chaqueta, ponelo sobre tu hijo y se va a sanar. Este es el poder de Dios. ¿Por qué no creerlo? ¿El poder era de Pedro? No. Mejor dicho, ¿el poder era de Pablo? No. Dice: Dios operaba milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y lo mismo Dios puede hacer contigo. Desde que entiendas que en el lugar donde tú estás y has sido enviado, necesitas llevar el reino de Dios. Necesitas tener participación activa del poder de Dios, porque en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, donde quiera que tú te reúnas socialmente fuera de la iglesia, hay necesidad. Y quiero que entiendas esta: hay necesidad física, sí, de algunas personas que están enfermas, que necesitan sanidad, pero principalmente hay necesidad del alma. Hay necesidad espiritual, hay cadenas de opresión que están sobre familias, sobre amigos tuyos. No pueden largar vicios. No pueden largar y dejar cosas que son arraigadas en su espíritu. Demonios han tomado control de sus vidas. Y sabes, tú y yo no podemos ser omisos ante esa realidad. Y tú y yo necesitamos tener participación en esas áreas de trabajo. Ahí donde tú te sientas en la feriña, ¿todos son ciudadanos del reino de Dios? Hermano, ese es tu campo misionero. El anterior jueves estaba aquí el pastor Rubén. Qué lindas experiencias nos ha contado de los trabajos de misiones. Y cuando yo me sentaba en mi casa a hablar con el pastor Rubén, de todas las historias que me contaba yendo a pueblitos, que nos contaba yendo a lugares donde el evangelio es difícil de entrar. Ha viajado por todos los países de Latinoamérica, ha ido a pueblitos. Qué hermoso y qué lindo es. Es un llamado. Ha sufrido, claro que sí, casi lo matan. Y alguno piensa y dice: yo quisiera ser misionero, yo quisiera irme al África, quisiera irme igual a los pueblitos. Y estamos esperando que un día el Señor nos llame así con voz, viste, como a Samuel: en tu cama un ángel descienda, te toque los pies y te diga: levántate, Daniel, Giseli, levántense. Hoy los estoy llamando ustedes dos a que vayan a vivirse a Coroico y vayan a hacer la obra misionera. Y queremos esa manifestación vista, así como que ya, si no es Dios, ángel. Pero en nuestro campo misionero, ¿y dónde es? Ahí donde tú estás, en la feriña. Ese es tu campo misionero. Porque tus ojos tal vez físicos no lo ven, pero si tus ojos espirituales vieran las cadenas que hay sobre tus colegas, sobre tus compañeros, las heridas que hay en sus corazones. Tu campo misionero hoy es tu escuela, es tu colegio. Tú no lo ves chicos alegres, ves jóvenes ahí viviendo la vida buena, pero no sabes lo que está aquí en su corazón. No sabes las heridas en su ambiente familiar que hay aquí en el corazón. Heridas que solo Cristo va a sanar. No sabes las cadenas que hay de vicios sobre sus espaldas, que solamente Cristo va a poder romper esas cadenas. Esos son nuestros lugares de misión hoy. Y Jesucristo dijo: ahí es donde tenemos que ir. Ahí es donde tenemos que ir con poder. Y sí, el poder de Dios se puede mover a través de una prenda de vestir, porque un hombre lleno de autoridad y creyendo en Jesucristo lo envió y lo dijo así. ¿Por qué no lo puede hacer hoy? ¿Por qué no puede usar nuestras vidas hoy si ha usado una prenda de vestir? Entonces, iglesia, creamos que realmente estamos asumiendo, y debemos como iglesia asumir un papel importante hoy en la sociedad. No podemos seguir jugando a la iglesia.
No podemos seguir congregándonos de manera regular como para cumplir nuestra agenda semanal de la buena voluntad o de las buenas costumbres cristianas. Y así cuando venga el Señor Jesucristo y me vaya allá, yo le voy a decir: Señor, me he esforzado, me he ido a congregar, estaba los jueves, hasta he ido a trabajar. Si haces todo esto sin entender por qué lo estás haciendo, estás perdiendo tu tiempo. Entonces, amada iglesia, asumamos una participación un tanto más agresiva desde el concepto en el cual Jesucristo instituyó la iglesia y su fin para lo que necesitaba hacerse en ese momento determinante y crucial: establecer la cultura del reino de Dios, tomando las estrategias, las estructuras y hasta nomenclaturas del sistema de gobierno y jurídico de la época romana, pero adaptarlo para el sistema de Dios, para el sistema del reino de Dios. Es posible. Jesucristo lo hizo con sutileza, de manera sagaz y de manera sabia. Y tú y yo tenemos que movernos en ese ambiente. Somos parte. Y sabes, vuelvo a recalcarte, Adonía está en ese mover. Te corresponde a ti asumir también este papel y esta función. No es una obligación únicamente del apóstol, de nosotros como pastores. No. Es algo que tú tienes que asumir desde tu decisión personal. Por eso esta noche simplemente quiero orar contigo. Y Dios te ha llamado, Dios te da un don, te ha dado un talento. No estás aquí por un acaso, y no estás aquí simplemente porque, qué sé yo, te has venido a congregar un jueves más. No. Estás aquí porque necesitabas escuchar esto. Y a lo mejor esto es una sacudida para ti, asumir una posición en el lugar donde Dios te ha colocado. Hoy tal vez en tu casa, en tu familia, como pastor de tu casa. A nivel iglesia, sí, algunos aquí hay pastores, Pastor Mario, hay líderes de iglesia, hay líderes de la iglesia, de ministerios aquí. Personas que están en el servicio. Y como iglesia, una vez por todas, asumir que no estamos jugando a la iglesia, que está bien todo lo que a nivel local se está haciendo. Yo soy de los que parte de que esto debe manejarse con excelencia. Debemos mejorar la excelencia de la ejecución de nuestros cultos. El apóstol lo sabe. Yo soy de aquellos que sí, pero no podemos omitir el corazón por el cual hacemos esto. Es ser una iglesia en movimiento. Hacer todo esto porque amamos al perdido y vamos en pos de él. Entonces nos congregamos en este lugar justamente para recibir este tipo de instrucciones, ser encorajados. ¿Y sabes qué? Esta noche cuando vayas a tu casa, antes de orar, antes de dormirte, ores para que en la madrugada, porque muchos de ustedes van a la madrugada a vender, para que en la madrugada Dios te use con poder, puedas ir y puedas vender bien. Claro que sí, eso es la añadidura. Busca primero el reino de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. Esta noche puedas ir a tu casa y antes de dormirte pongas en oración tus dos compañeros. No te pido más, dos compañeros, izquierda a izquierda, que tú conoces, que tú hablas todos los días, porque esta noche no puedas irte a dormir a tu casa no puedas echarte a dormir en tu cama sin decir: Señor, úsame con poder. Voy a compartir una vez más tu evangelio, pero esta vez es con poder. Muéstrame qué cadenas tienen que ser rotas. Muéstrame por qué tengo que orar, pero estate conmigo. Donde 2 o 3 están reunidos, qué sé yo, si vos vas a vender solito, tú y el Espíritu Santo, ya, belleza, son 2. Pero si vas con tu papá, con tu mamá, un compañero más que sabe de esta cosa, pónganse en oración con autoridad. Y milagros tienen que suceder esta madrugada. Conversión tiene que suceder. Ciudadanos del reino, familia de Dios tiene que convertirse tu amigo, tu amiga. Amén. Para eso hemos sido llamados. Eso es la iglesia que necesitamos ser. Cuando llegues a tu casa, si vas a ir a cenar, ya te lo dije otra vez, apagar la televisión, sentarlos a la mesa a tus amigos, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, compartiendo la pizza, hablando sobre los asuntos del reino, preparándolos a tus hijos para lo que va a ser en un futuro, para lo que ya es hoy y necesita ser en un futuro. Amén. Amén. ¿Lo vamos a hacer, iglesia? Belleza. Pónganse en pie, por favor. Vamos a orar.